Durante siglos, la humanidad ha encontrado misterios que desafían toda explicación. Historias enterradas, sucesos inexplicables y casos que dejaron más preguntas que respuestas. Yo soy Maquia Supremo. Acompáñame a explorar el lado oculto de nuestra realidad. Un saludo al Foro Gore. Existe una antigua leyenda que ha pasado de generación en generación y que advierte algo inquietante. Nunca le pidas un favor a la luna. Se dice que, durante las noches de luna llena, la frontera entre nuestro mundo y lo desconocido se vuelve más delgada. En ese momento, la luna no solo ilumina la oscuridad, también escucha. Según la creencia, puedes pedirle amor, dinero, salud o poder, y en ocasiones tu deseo parece cumplirse. Pero el verdadero problema llega después. Las historias cuentan que la luna jamás concede un favor de manera desinteresada. Cada petición crea un vínculo invisible y, tarde o temprano, exige algo a cambio. Algunos hablan de la pérdida de un ser querido, otros de una racha interminable de desgracias, pesadillas o una extraña presencia que comienza a seguir a quien hizo el pacto. Por eso, en varias tradiciones esotéricas se recomienda no hacer promesas, rituales ni peticiones mirando directamente a la luna, especialmente durante la luna llena. Quizás solo sea una vieja superstición. O quizá las leyendas existen porque alguien descubrió demasiado tarde que algunos favores nunca salen gratis. Desde hace miles de años, ese astro que ha permanecido sobre nuestras cabezas estuvo aquí mucho antes de que apareciera la humanidad y, con toda probabilidad, seguirá iluminando el cielo cuando nosotros ya no estemos. La luna ha sido testigo del nacimiento de civilizaciones, del surgimiento de grandes imperios y de incontables generaciones que observaron su luz intentando encontrar respuestas. Para algunos fue una guía en la oscuridad. Para otros, un símbolo de vida, de muerte y de misterio. Pero, además de ser un objeto de estudio para la ciencia, la luna siempre ha estado rodeada de creencias y advertencias que han sobrevivido durante siglos. Una de ellas parece regresar una y otra vez. Tal vez la escuchaste de algún familiar. Quizá la encontraste en algún rincón de internet, en un foro de misterio, en grupos relacionados con el esoterismo o simplemente escuchaste a alguien mencionarla. Nunca le pidas un deseo a la luna. Pero, ¿de dónde nació realmente esa idea? Porque miles de personas aseguran que después de hacerlo algo en sus vidas cambió para siempre. Y sobre todo, ¿qué es lo que representa realmente ese astro que nos ha acompañado desde el inicio de nuestra historia? Cuando decidí investigar esta leyenda, pensé que encontraría una antigua historia. Quizá algún mito olvidado, un manuscrito antiguo, o una tradición que explicara el origen de esta advertencia. Pero ocurrió exactamente lo contrario. No encontré nada. No existe un texto antiguo que diga, literalmente, que nunca debemos pedirle un deseo a la luna. No hay una civilización que haya dejado escrita esa frase. Y fue entonces cuando comprendí que el verdadero misterio no era la advertencia, sino el hecho de que parecía no tener un origen. Sin embargo, mientras más investigaba, descubrí algo todavía más interesante. Aunque ninguna cultura antigua parece haber dicho, nunca le pidas un deseo a la luna, casi todas compartían una misma idea. La luna nunca fue vista como un simple objeto en el cielo. Para muchas civilizaciones, era una presencia, una fuerza capaz de influir en el mundo de los humanos. En la antigua Grecia, la luna era representada a través de Selene, una diosa que recorría el cielo nocturno sobre un carro de plata. Para los griegos, no era solamente una roca iluminada por el sol. Era una entidad divina que observaba la tierra desde las alturas. Con el paso del tiempo, otras figuras como Artemisa y Hécate también quedaron relacionadas con la luna. La primera vinculada con la naturaleza y la caza. La segunda asociada con la noche, la magia y aquellos lugares donde terminaba lo conocido y comenzaba lo desconocido. Muy lejos de Grecia, en la antigua Mesopotamia, la relación con la luna era diferente. Los sacerdotes no la observaban para pedir favores. La observaban para interpretar sus señales. Cada cambio en sus fases, cada eclipse, cada variación en su brillo, todo podía tener un significado. Para ellos, la luna era una especie de mensaje escrito en el cielo, un mensaje que podía advertir sobre acontecimientos importantes para reyes y pueblos enteros.
Mientras tanto, en Mesoamérica, la luna también ocupaba un lugar fundamental dentro de la cosmovisión maya. Sus ciclos ayudaban a medir el paso del tiempo, influían en la agricultura, y estaban relacionados con los procesos de la naturaleza. Los mayas asociaban a la luna con la diosa Ixchel, una figura relacionada con la fertilidad, el agua, la medicina y los ciclos de la vida. Pero al igual que muchas deidades antiguas, su poder tenía dos caras. Ixchel no solamente representaba la creación y la abundancia. Algunas representaciones también la relacionan con las inundaciones, las enfermedades y la fuerza impredecible de la naturaleza. Una energía capaz de otorgar vida, pero también capaz de arrebatarla. Y quizá ese sea el punto en común que aparece una y otra vez cuando observamos las antiguas creencias sobre la luna. No era un ser al que simplemente se le pedía algo. Era algo que debía ser respetado, algo que debía entenderse. Porque para muchas culturas, la luna no era solamente un objeto en el cielo, era una presencia, una fuerza que observaba desde la oscuridad. Y esa misma idea sobre un alumno capaz de escuchar, responder y exigir algo a cambio, parece haber sobrevivido hasta nuestros días. Entonces, ¿de dónde surgió la advertencia que hoy miles de personas repiten con tanta convicción? La respuesta no parecía encontrarse en el pasado, así que decidí buscar en otro lugar, en las personas. Mientras más investigaba, más aparecía un patrón. La mayoría de los relatos comenzaban de una manera muy parecida. Una noche cualquiera, un momento de tristeza, desesperación o necesidad, y una luna especialmente brillante observando desde el cielo. Algunas personas pedían amor, otras salud, dinero, una solución a un problema, o simplemente algo que parecía imposible conseguir por sus propios medios. Y según sus testimonios, poco tiempo después, aquello que habían pedido comenzaba a ocurrir. Pero era ahí donde aparecía el detalle más inquietante, porque muchas de estas personas aseguraban sentir lo mismo, como si aquello que habían recibido hubiera llegado acompañado de algo más, como si la luna hubiera escuchado la petición, pero también hubiera tomado algo a cambio. ¿Era solamente una coincidencia? ¿Un efecto provocado por la sugestión? ¿O existe algo más detrás de estas historias? No tengo una respuesta definitiva, pero entre todos los relatos que encontré, hubo algunos que llamaron especialmente mi atención. Historias de personas que aseguran haber pedido algo a la luna, y que, tiempo después, nunca volvieron a verla de la misma manera. Yo hace muchos años estaba en un momento difícil, ya que mi primera esposa me había engañado. Me encontraba muy triste y devastado. Una noche vi una enorme luna. Me le quedé mirando y con lágrimas en los ojos le pedí que yo no quería dinero, ni lujos, solo quería tener una bonita familia. Y con el paso del tiempo la luna, quizás, escuchó mi melancolía, y pude encontrar una buena mujer y ahora tengo 2 hermosos hijos. Vi nuevamente a la luna, y le agradecí por dejarme tener lo que mi corazón siempre anheló, una familia. Hubo un día que estaba triste en el balcón de mi casa. Extrañaba mucho a mi ex, tenía un mes que no hablábamos, pero la pensaba demasiado. De la nada sentí algo que hablaba al lado mío, y sinceramente no le había prestado atención. Pero, cuando volteo veo la luna llena, gigante, espléndida, muy linda, pero con una aura muy densa, fuerte, como queriéndome decir algo. Me quedé viéndole y hasta cierto punto llegué a sentir miedo. Lo curioso, fue que al siguiente día mi ex me buscó, para vernos. Mencionan que es muy celosa y que también te ayuda. Tenía una relación súper tóxica con una chica, la cual yo no podía dejar ya que tenía miedo, por chantajes de que acabaría con su vida si la dejaba y demás. Un día le dije: Luna, ayúdame a que salga de mi vida, te lo pido, no quiero que sea más bella que tú. A los días me mandó mensaje, diciendo que soñó que yo le decía a otra chica linda que me ayudara a dejarla. Me la hizo de pedo, pero ella misma terminó la relación y se alejó.
Hace un año mi gato se perdió. Ya llevaba días buscándolo y nada que aparecía. Una noche llena de tristeza, agarré su plato de comida y me salí a ver a la luna, con los ojos llenos de lágrimas. Le pedí que cuidara a mi gato por las noches y lo guiara de vuelta a mi casa sano y salvo. También le prometí que si regresaba, lo iba a esterilizar en cuanto llegara para que ya no se volviera a ir nunca. Luego de eso, me fui a mi cuarto y dejé una vela encendida y me aseguré de que le diera la luz de la luna. Lo interesante fue que al día siguiente la vela estaba completamente derretida. Cabe mencionar que esa misma vela ya la había usado anteriormente en una ocasión que se fue la luz, y la dejé encendida también toda la noche y no se consumió nada. Me dijeron que eso pasó porque mi petición fue escuchada. En menos de 5 días mi gatito ya estaba de regreso conmigo sin ningún golpe ni rasguño. Quedé tan agradecida que le compré un collar con un dije de un gato en una luna, y obvio que cumplí mi promesa de esterilizarlo en cuanto volvió. Y aquí está mi hijo dando lata. Hubo un tiempo donde yo emocionalmente estuve mal, pero de verdad muy mal. Ya no sabía qué hacer con todas esas emociones que yo tenía. Un día, estaba caminando por la calle y una señora, no sé cómo me vio y me dijo que le pidiera a la luna, que ella me podía quitar todo el dolor que yo sentía pero tenía que darle algo a cambio. Una noche que hubo luna llena, me acuerdo que recordé lo que me había dicho la señora y se me ocurrió empezar a hablar con la luna. Le conté lo que me había pasado, lo que sentía y le pedí que me diera muchísima salud y a cambio se llevara lo que sentía. Sí, no suena muy lógico, pero si quieren pedirle cosas a la luna, debes de ser inteligente con lo que le vas a ofrecer o te lo quita. Pues con el tiempo dejé de sentirme miserable, ya no sentía aquella carga emocional. Ahora ya no recuerdo cómo me sentía, o qué había pasado después de aquella vez. Lo único que sé, es que gracias a la luna estoy bien y ahora cargo con ella en collares y la tengo tatuada. Yo he escuchado que si le pides algo, ella te lo da, pero a cambio toma algo que te importe, y justo tengo un ejemplo de eso. Esto es más una experiencia de la cual elijo creer. Hace como año y medio una amiga y yo nos enamoramos muchísimo de dos personas, las cuales en un principio nos correspondieron, pero después nos dimos cuenta que solo era como para ilusionarnos y se alejaron de nosotras. Aunque hoy estamos mejor respecto a ese evento, recuerdo que en ese momento nos dolía horrible, como si nunca hubiéramos conocido ese dolor que llega a provocar el amor. Jugando, se nos ocurrió ofrecerle un pastel a la luna, pidiendo que estos seres regresaran a cambio de ese pastel. Nos lo comimos en su honor según nosotras. Recuerdo que esa noche soñé con quien yo manifesté y al otro día por la mañana me llaman del trabajo de mi madre para decirme que tuvo un accidente muy fuerte, y curiosamente estos personajes volvieron ese mismo día. Platicándole esto a una amistad que cree en las energías de los astros, me dijo que probablemente el pastel, al sostenerlo mi amiga, fue su tributo. Y yo al no ofrecer nada tomó a quien más me importaba, mi mamá. También me dijo que para que la luna haya entendido que ya tuve el favor y de alguna forma se cancelara, le agradecería por lo que hizo, y así lo hice, porque a fin de cuentas sí cumplió con lo que pedí. Después de eso mi mamá tuvo mejoría. En ese momento me arrepentí muchísimo. Hoy día sigo cargando un poco de cargo de conciencia, me dolió tanto haberle hecho eso a mi madre, pero también me hizo abrir los ojos y darme cuenta que no valía la pena tanto dolor por una persona que no le importaba lo que le pasara a mi vida. Repito que esto solo es una experiencia que tuve y que de alguna forma elijo creer, aunque soy consciente que también es algo que tendría que pasar porque así es la vida. Cuidado con lo que piden y no solo a la luna, que así como es hermosa, puede ser peligrosa. Saludos. Cuando era joven, yo leí que se le podía pedir cosas a la luna a cambio de otras. En ese entonces trataba de practicar magia, y por lo mismo de joven no medía las consecuencias, así que en luna llena una noche le hablé a la luna y le dije que le entregaba mi fertilidad a cambio de belleza y poder en los rituales. Yo me olvidé de lo que le pedí, pero tiempo después me detectaron ovarios poliquísticos y desde ahí tuve que volverle a hablar, cambiando mi ofrenda. Tengan cuidado con lo que piden y ofrecen.
Una noche que iba a ver un eclipse de luna de sangre, eran las 3 a.m., y yo estaba haciendo la tarea de la universidad, vi que me llegó una notificación a mi teléfono sobre que saliera a ver el eclipse. Yo ya estaba tan cansado pero aún así fui a ver, cuando vi la luna estaba tan roja que me le quedé mirando unos segundos y yo juro que vi que la luna se movía como un ser vivo, de forma errática y anormal. Yo aterrado cerraba los ojos y juro por mi vida que fue real que escuché a la luna decirme que estaba viva. Me lo dijo como una voz femenina un poco burlona. Yo la escuché y me metí a mi casa. Me puse a orar del miedo, era un miedo que nunca había sentido y hasta la fecha no logro entender qué era esa cosa. Algunas personas tenían esa creencia hace décadas, por ejemplo, nuestras bisabuelas o abuelas. Mi mamá me contaba que su bisabuela, y quién sabe cuántas generaciones pasadas, eran las brujas del pueblito donde vivían, así que su abuela, al ser hija de brujas, aprendió a ser una también. Independiente de que la gente crea en la brujería o no, comento esto para decir que sus creencias tenían raíces muy profundas y antiguas. Mi abuela le enseñó a mi mamá muchas cosas, como lo que comentan sobre que la luna es celosa y está ligada a las mujeres por los ciclos de energía. Se supone que por esto es común que en noches de luna llena las salas de urgencia se llenan de mujeres que van a dar a luz. Yo tengo una anécdota un poco extraña. Hace años estábamos con mis hermanas en la sala platicando y pasando el rato, nos dio la medianoche y decidimos irnos a dormir. Me fui a lavar los dientes, el baño y todo quedaba en el patio de la casa. Cuando me dirigía a mi habitación sentí un miedo raro a la luna, estaba llena y se veía bonita, sin embargo me dio miedo darle la espalda para caminar hacia mi cuarto. Me acosté normal y me puse a ver vídeos de TikTok, así que olvidé el temor que sentí. De repente me desperté a las 2:30 de la madrugada y vi al famoso hombre de sombrero negro, parado al pie de mi cama. Del miedo que me dio solo me cubrí de pies a cabeza con mi cobijita, lo cual fue un gran error porque comencé a sentir que un animal del tamaño de un gato grande me caminaba en el cuerpo. Tomé valor y encendí la linterna de mi celular, y ya no había nada, pero en ese mismo instante se escucharon los pasos de un animal en la lámina de mi cuarto. A los pocos minutos llegó una de mis hermanas a mi cuarto a decirme que la habían asustado porque se despertó y comenzaron a rebotar canicas afuera de su habitación, lo cual es imposible porque no teníamos ningún objeto similar que podría causar ese sonido. Mi bisabuela era muy devota a la luna, para ella, ningún bebé nuevo de la familia debía salir de noche hasta que ella se lo presentara a la luna, a mí me presentó. Sin embargo no sé cómo es ese ritual, pues ella murió y nunca pude preguntarle porque años antes de morir le diagnosticaron Alzheimer. Quiero aprender el ritual para hacerlo con mis futuros hijos, lo que entendí con ella es que fue como una protección también. Mi mamá nos contaba a mis hermanos y a mí que cuando ella era niña tenían un vecino que tenía problemas de salud mental. Decía que era una persona muy violenta y que, debido a su comportamiento, a veces tenían que encadenarlo para evitar que lastimara a alguien. Según lo que ella recuerda, cuando había luna llena parecía ponerse peor, comenzaba a ponerse agresivo, golpeaba a quien estuviera cerca y gritaba desesperadamente. Quizá por historias como esa nació la idea del lunático. Una creencia antigua de que la luna llena podía afectar la mente y el comportamiento de las personas. Pues bueno, si han escuchado la canción de Hijo de la Luna, de Mecano, es una historia basado en algo real, y explica cómo pedir a la luna algo que deseamos, sin embargo a cambio tenemos que darle algo que apreciamos mucho. Para pedir a la luna es imprescindible rogar por lo que más queremos en luna llena, y mencionarle que a cambio le ofrecemos fertilidad, o a una persona, o algo más, pero debe ser lo más preciado que tenemos. Yo conocí a una persona que dio su fertilidad a cambio de un hombre, y pues si así fue, en cuanto tuvo a su primer hijo falleció a los días de nacido. Pero es fecha actual que se encuentra aún con esa persona y ya tiene otros hijos.
Cuando era pandemia, mi papá quería cambiarme de colegio por la situación económica. Yo recuerdo haber rezado bajo la luz de la luna, recuerdo que ese día era luna llena y estaba totalmente despejado el cielo, así que comencé a rezar con que mi papá me inscribiera en el colegio de siempre. A los días, mi papá me dijo que me inscribió en el colegio de siempre, pero días después mi conejo, mi mascota varios años enfermó gravemente hasta el punto que murió. Me la pasé muy mal la verdad, luego de años, me han salido videos y teorías que dicen que si le pides algo a la luna, ella te quitará algo muy importante para ti a cambio, y eso me hace pensar que en lugar de pedirle a Diosito algo, se lo pedí a la luna, y a cambio ella se llevó a mi conejo. Quizá, todo esto no sea más que una superstición. Una creencia que ha pasado de generación en generación. Alimentada por coincidencias. Y por el profundo deseo humano, de encontrar respuestas. O quizá, como ocurre con tantos otros misterios, simplemente aún no entendemos todo lo que sucede cuando miramos hacia el cielo. La próxima vez que la luna llena ilumine la noche, y escuches a alguien decir que nunca debes pedirle un deseo, recordarás que esa advertencia no surgió de la nada. Gracias por ver este video, y recuerden, nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que realmente nos asusta. Hasta la próxima.